Días amigos, bienvenidos una vez más al segmento de inmigración con la abogada Mayra Martínez de aquí de Houston, Texas. Y ahora nos acompaña una amiga ya de los dos, Pilar Girón, una abogada mexicana paralegal acá en los Estados Unidos. Y vamos a hablar de un tema súper interesante, pero antes, bienvenidas. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a hablar ahora de lo que es la violencia doméstica. Este tema que a tantas personas les ha afectado históricamente desde siempre, pero ahora con la situación social que vivimos quizás aún más, ya que hay tantos problemas de cuestiones psicológicas, depresión, problemas de salud mental, etcétera. ¿Qué nos pueden contar ustedes que trabajan pues con personas en el sector de migración, en el sector de familia, de que ha incrementado esto estadísticamente, pero ustedes que están en el field, que están en el mero campo de batalla, ¿qué es lo que han visto? ¿Cómo ha incrementado la violencia familiar? Ah, Mayra. adelante, Mayita. Bueno, yo he tenido más consultas, sobre todo es una pregunta muy común. Las personas están un poco confundidas en cuanto a los requisitos para poder aplicar para VAWA, que es un programa que fue creado para proteger precisamente a esas personas que sufren de algún tipo de abuso. Muchas veces tenemos a un estadounidense o a una persona que es residente de los Estados Unidos que se casan o que viven con alguien dándoles esa esperanza de que se van a casar o ya se casaron y les están dando esa esperanza de que algún día les van a ajustar el estatus migratorio, ¿verdad? A la pareja. Y sin embargo, nunca lo hacen. ¿Por qué? Porque es una manera de manipular a esa otra persona. Entonces, muchas veces no es tanto el querer formar una familia, el poder asegurar el futuro de esa persona que tú obviamente escogiste como pareja, ¿verdad? Porque si vives con alguien y si tú sabes que requiere un estatus en este país, eso obviamente debe ser algo que no se requiere pedir, ¿no? Eso obviamente lo tienes que hacer. Sin embargo, es muy utilizado por muchas personas para manipular a las parejas. Entonces, últimamente he tenido muchas consultas y muchas preguntas acerca de los requisitos. Muchas veces las personas, desgraciadamente, no califican. Eh, en el área familiar, me imagino que Pilar también ha de tener un incremento en llamadas. No sé cuál sea tu experiencia, Pilar. Sí, definitivamente esta pandemia ha incrementado el encierro que han sufrido las parejas o las familias donde tienen a las criaturas también 24 horas al día, constantemente el hecho de la pérdida de trabajos, de un ingreso fijo, eso ha incrementado tremendamente la tensión familiar y que ha provocado desgraciadamente este tipo de eventos, ¿no? Donde las familias han sufrido físicamente abuso físico y abuso emocional. Entonces, nosotros hemos notado un incremento de un 35% aproximadamente de los casos que hemos tenido donde tenemos que hacer solicitudes de protección, de órdenes de protección en contra de ya sea del padre o de la madre o del tío, del primo, de quien sea, porque esto se ha incrementado terriblemente en base a la pandemia, porque esto ha afectado en todos los niveles. Así que sí, definitivamente ha sido un incremento impresionante. Me gustaría hacer una pregunta ahí entre paréntesis. ¿Qué tipo de violencia es la que se ve más? Porque obviamente violencia no solamente es física, también psicológica, monetaria. ¿Qué es lo que se está viendo ahorita que ha cambiado quizás desde el momento que empezó la pandemia? Pilar. Um, bueno, eh, primeramente creo que yo pasaría a definir lo que el Código de Derecho de Familia este, explica acerca de qué se entiende por violencia doméstica. Porque no todo, mucha gente piensa, ay, esto es violencia doméstica, pero no es. El hecho de que me grite, me diga groserías, eso no se considera violencia doméstica, ¿ok? Violencia doméstica es cuando ya sea alguna persona
que está envuelta románticamente con otro. No necesariamente tienen que vivir bajo el mismo techo, pero están haciendo el dating, que le llaman, ¿no? Y esa persona abusa físicamente de esa persona, le causa daños, le causa moretones o le causa un miedo psicológico de que esa persona no puede ni siquiera funcionar, ¿ok? Eso es parte de violencia doméstica. O cuando existen familia, que tienen una relación familiar. Y una relación familiar se entiende que no necesariamente, pueden ser por consanguinidad, es decir, tener una relación filial de que tú eres mi hijo, yo soy tu padre, ¿ok? O abuelo, tío, lo que sea dentro de la familia. O puede ser una relación nada más política, por decir. Es mi suegro, o es mi suegra, o es mi nuero, ¿ok? Y no necesariamente deben de vivir en la misma casa habitación, pero puede suceder que vivan todos en la casa habitación. Todo esto está regulado por la sección número 71 y específicamente 71.04 del Código Familiar de Texas. Entonces, violencia doméstica se entiende cuando se sufre un daño físico o cuando existen lesiones corporales o cuando hay abuso sexual o cuando hay asalto o cuando esa persona que es la víctima está paralizada de miedo y tiene en su mente suficientes razones para creer que esa persona va a abusar de ella. O sea, ya sea en forma psicológica o en forma física, que normalmente violencia doméstica se traduce a eso, ¿no? La violencia física. Porque el abuso psicológico, muchas veces se necesita un experto para determinar que se ha hecho ese abuso psicológico. Y el abuso físico es más, cualquier persona lo puede ver, ¿me explico? Okay. Entonces, eso es muy, muy importante determinar y específicamente que esa persona tiene ese miedo de que le va a pasar algo y que no tiene defensa alguna, que siente que no hay ninguna defensa alguna. Entonces, esos son uno de los puntos importantes que creo que hay que hacer notar. Que aclarar. Exacto. Okay. Excelente. So, para que quede claro, cada estado en los Estados Unidos tiene un código diferente al de Texas. Y si están ustedes viéndonos en otro país, obviamente las leyes se aplican diferente en cada lugar. La situación acá que estamos viendo es la situación social que está causando que todo esto se esté dando, por lo menos por lo que dice Pilar, un incremento del 30%, 35%. Ese es un incremento bastante serio, el cual nosotros tenemos que tomar en consideración que algo está sucediendo y qué es lo que podemos hacer. Ahora, migratoriamente, ¿qué implica todo esto, Mayra? Porque obviamente tenemos que ver el sector migratorio, ya que todo esto viene a amparar quizás a las personas que no tienen un estatus aún ajustado o un estatus legal en los Estados Unidos. ¿Qué implica el ser abusado físicamente, mentalmente y todo eso? Porque me imagino que acá tiene que haber algo que puedan hacer esas personas que han sido abusadas. Exactamente. Siempre el gobierno ha tratado de proteger a las personas más vulnerables y en este caso las personas que sufren violencia doméstica son muy vulnerables, sobre todo cuando se trata de inmigrantes. Si tú llegas aquí, te pongo un ejemplo, ¿no? A mí me encanta dar ejemplos porque es como que más fácil digerir la ley. Vamos a decir que ahora que obviamente es muy común hacer dating en línea, tú te traes a una persona de otro país que llega a un país desconocido, donde no tiene familia, donde no habla el idioma, y donde esta persona, si le toca a una persona controladora, esa va a ser la justificación y la mejor arma para él o ella para manipular a ese extranjero que llega aquí. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a estar, obviamente, utilizando esa herramienta de, si no haces lo que yo digo, le voy a hablar en migración. Si no haces lo que yo digo, no voy a enviar los documentos a inmigración para ajustar tu estatus. Si no haces lo que yo digo, no vas a estar nunca legal. Si no haces lo que yo digo, nunca vas a poder ir a tu país a viajar porque obviamente no puedes seguir sin un estatus migratorio, etcétera, etcétera. Eso es muy común en esta área, ¿no? Ahora,
El abuso puede ser entre parejas y es muy común entre parejas, pero también puede ser entre padres a hijos menores de edad. Y cuando es un hijo menor de edad también se puede pedir un VAWA, que es este programa especial que existe en el área migratoria para proteger a esas personas. ¿Y qué significa esa protección? Pedir una residencia sin necesidad de tener un peticionario. Es decir, si esta persona que se casó conmigo, pero ojo, tienen que estar casados. Si es en pareja, deben de estar casados para poder pedir ese beneficio. Porque ¿Por muchas cuánto veces tiempo tienen que estar casados, perdón? no hay un límite, no hay un Ok. límite, pero si hay un divorcio de por medio, la petición de VAWA tiene que ser sometida antes de que se cumplan 2 años de haberse divorciado. 2 años. Es una fecha límite que deben de tener muy en cuenta. Mm. Es decir, yo me caso con alguien, me abusa, yo me divorcio y a los 3 años yo me entero de que hay este programa, bueno, ya pasaron 2 años, ya no puedo aplicar. Pero muchas veces el abuso puede ser también hasta entre hijos mayores de 21 años, si el hijo es mayor de 21 años y es ciudadano y está abusando de un padre o de una madre que no tiene documentos, ahí también la protección existe para ellos. Como te digo, también puede ser de padres a hijos menores de edad. Eso también puede ser posible. Entonces tenemos estas 3 diferentes maneras de proteger a 3 diferentes grupos. Serían cónyuges, ¿verdad? Abusados, hijos menores de edad. Ojo, cuando son cónyuges pueden ser cónyuges de residentes o de ciudadanos americanos. Cuando son hijos también. El que abusa, el padre abusador, tiene que ser un ciudadano o un residente. Pero cuando son peticiones de padres que están sufriendo un tipo de abuso por parte de un hijo, el requisito es que tiene que ser un hijo ciudadano y mayor de edad. Existe. En nuestra sociedad eso es como un tabú, porque qué padre o qué madre obviamente va a desear estar ventilando ese tipo de abuso, ¿no? Yo me imagino que eso es muy fuerte. Entonces, obviamente vemos menos casos, pero es por el tabú, obviamente la vergüenza que sienten los padres muchas veces de aceptar que hay un abuso por parte de los hijos, pero existe esa protección. Entonces es importante que la gente lo sepa. Otra cosa, la gente se confunde mucho entre el VAWA y la visa U. La visa U es otro tipo de visa que es para proteger a otra categoría de personas, ¿verdad? Que son víctimas de crímenes graves. Okay. Entonces, aquí tenemos que si una persona solamente ha estado dating a alguien, ¿verdad? Y no formalizaron nunca. No llegaron a hacer tampoco un matrimonio, un common law marriage, que sería una unión, ¿verdad? Reconocida por el Estado, ¿verdad? Entonces, si no es una unión reconocida, si no es un matrimonio, obviamente no podemos aplicar para un VAWA. Sin embargo, si nunca se casaron y hubo una violencia doméstica, para esa persona se puede pedir una visa U, porque entre los delitos que se reconocen para poder proteger a estas víctimas de crímenes graves es la violencia doméstica. Entonces, por ahí puede haber una vía de que, ok, no califico para VAWA porque no estoy casado, sin embargo, podría calificar para una visa U. Te doy un ejemplo. Tengo un cliente que obviamente el abuso fue tan grave que cuando la arrestó inmigración, los mismos oficiales de inmigración le dijeron, señora, usted tiene que pedir una visa U. O sea, la señora estaba golpeada a tal extremo que los mismos oficiales de inmigración le dijeron, mañana mismo aplica, tiene que ir a buscar un abogado. La detuvieron un día, pero al día siguiente salió. Entonces, tampoco hay que tener al gobierno, sobre todo a ICE, como alguien que no nos va a colaborar. Son autoridades y son oficiales que si ven que hay algún abuso ocasionado a alguien, siempre van a hacer lo mejor por esa persona, siempre van a recomendar lo mejor. O sea, no hay que tener miedo de acercarnos a las autoridades nunca. Me gustaría hacer una pregunta ahí porque obviamente el tiempo camina, ¿no? Y antes que se me olvide, ¿qué pasa si esa persona que está siendo abusada tiene una orden de deportación? Esa es la belleza de este tipo de visa, de la visa U,
que muchas de las inadmisibilidades, causales de inadmisibilidad, que serían, por ejemplo, estas faltas que tenemos, deportaciones, entradas ilegales, etcétera, etcétera, son perdonadas. Esa es Wow. una de las visas que tienen muchos beneficios, la visa U, porque te perdona muchísimas causales que te harían ser inadmisible. ¿Qué significa? Que no podrías obtener residencia. Una Eh, pregunta también, por ejemplo, alguien que ha sido psicológicamente abusado, mentiras gravísimas que han tenido repercusiones tal como la separación. Eh, ha habido un caso de alguien conocido que la pareja se inventó un embarazo y al día que iban a hacer el delivery no hubo bebé, pero estaban todos en el hospital. Y fue una gran mentira donde el dinero nunca se pagó, nunca hubo nada, se inventaron ultrasonidos, se inventó todo. Y al final simplemente dijeron, pues igual, pues no hubo bebé. Y ahí murió toda la relación. Y obviamente terminó en un divorcio porque, pues imagínate, o sea, ¿cómo vivir con esa cosa, no? Y uno de los dos está indocumentado. Ese tipo de abuso, o sea, ¿se puede considerar es un abuso? Podría ser, obviamente se tendría que evaluar el caso a fondo. Parte de la evidencia que se somete para la petición de VAWA es una evaluación por parte de un profesional, de un psicólogo. ¿Por qué? Wow. Porque tenemos que tener una opinión neutral, ¿verdad? Y de alguien, un experto, para saber exactamente cuáles son las consecuencias psicológicamente y emocionalmente que el abusador le ha causado a la víctima. Wow, Me impresionante. imagino que en divorcio ha de ser lo mismo, ¿verdad, Pilar? No es nada Sí, más de decir que nos están abusando. exactamente. La manera de comprobar o sea, tienes dos causales en derecho de familia y una es, bueno, son tres, pero es una subparte. La primera es violencia doméstica, que tiene que ser específicamente bajo el código y sección 71 del código familiar, que es lo que acabo de explicar. Y también en esa sección se menciona la negligencia sobre menores de edad. Es decir, si tú como padre o madre o como tutor o como padre adoptivo estás siendo negligente en la educación, en el cuidado mínimo de un menor, o sea, también cometes, eso se considera una parte de violencia doméstica, ¿ok? Donde tú con tu falta de tu omisión, de tu obligación como padre o madre o como tutor de ese menor, de cuidar el bienestar emocional y saludable de esa persona, de esa criatura, tú evitas que esa criatura pueda desarrollarse a un nivel normal o psicológico o de salud, tú puedes ser culpado de violencia doméstica, ¿ok? Y la otra parte es que no es parte de violencia doméstica, es crueldad. La manera en que lo compruebas es ya sea por grabaciones que tengas, por videos, por fotografías de los moretones, porque fuiste a emergencia o fuiste con el médico a que te dieran un tratamiento o fuiste con el psicólogo o con tu counselor. Entonces, todo eso es parte de, o muchas mujeres también, aun y cuando sufren violencia doméstica, no se separan, no se divorcian porque tienen pavor y no se pueden mover, o sea, no pueden hacer lo necesario para protegerse a ellas mismas. Es el típico síndrome de la mujer abusada. Entonces, siguen yendo, por ejemplo, a la Texas Women's Center para que las ayuden con consejería. También eso es parte de las pruebas que nosotros utilizamos en un divorcio cuando hay violencia doméstica, ¿no? Muy O interesante. crueldad. Muy, muy interesante. Bueno, Obviamente, Marcelo, si una persona se divorcia y la causal de divorcio se especifica en la sentencia que fue violencia doméstica, obviamente el caso migratorio va a ser muchísimo más sencillo, ¿verdad? Porque ya no va a ser, es obvio, ¿no? Ya se comprobó la violencia, entonces eso sería eh, un tip para aquellas personas que están pensando divorciarse por esta causal. perfecto. Bueno, qué interesante. Bueno, al final de todo, lo que estamos viendo acá es que
las personas que sufren de violencia doméstica, número uno, tienen que entender que no le tienen que tener miedo a las autoridades, sean locales, estatales o federales, como lo que es ICE, ya que quizás por esa misma razón el temor les causa a que no busquen una solución al abuso, cuando realmente quizás sea la solución para muchas cosas el buscar ayuda legal. ¿Correcto, Mayra? Exactamente, no hay que tener Ahora, miedo. me gustaría que, promedio, nos comentaras el costo de lo que es VAWA en lo que vendría siendo, o sea, grandes rasgos, por decir así, porque obviamente me imagino que es caso por caso, y también qué tanto es involucrado el abusador en ese proceso migratorio. Bueno, cuando se está pidiendo un VAWA, la persona que es el abusador no se le notifica acerca de esta petición. Obviamente, de hecho, en una parte de la aplicación existe una sección donde tú puedes poner o puedes listar una dirección separada. Es decir, si tú todavía vives con el abusador, tus notificaciones de inmigración van a llegar a otra parte, porque en la misma aplicación hay una sección donde dice listar la dirección de correo, obviamente. ¿Para qué? Para evitar que esta persona se dé cuenta de que hay un proceso de VAWA. No se tiene que notificar, no se le tiene que pedir permiso, no va a ser basado en él, se está basando en el abuso que está recibiendo esta persona. Es por eso que se le está dando la residencia. Entonces, inmigración jamás le va a notificar, o a menos que el abusado le notifique, pero por lo regular no tienen nada, no son parte ni se les da notificación. Otra cosa, muy importante, me encantaría que en pantalla mostraras el website de esta organización que ayuda a las mujeres que sufren de violencia doméstica. Ahí ellos pueden encontrar ayuda desde el divorcio, ayuda para terapias y ayuda también migratoria. Es un centro al que yo regularmente envío personas que vienen a consultar conmigo y que obviamente no tienen el dinero y la capacidad para pagar un servicio. Eso es muy común, Marcelo, porque la mayoría de las personas abusadas, muchas veces los mismos abusadores tratan de que estas personas sean dependientes de ellos. Es decir, una persona independiente jamás va a estar soportando abusos de nadie. Pero es ahí donde obviamente está la manipulación. Entonces es muy común que estas personas abusadas, desgraciadamente, no tengan una capacidad económica. Y este centro es obviamente una de las fuentes donde ellos pueden obtener cualquier tipo de ayuda en relación a esta asistencia. Muy interesante. Pilar, para ir cerrando, me gustaría que me comentaras el proceso de un divorcio en el estado de Texas, porque obviamente, y aquí poniendo un poquito de humor en todo, ahora se ha puesto de moda decir que la pareja es tóxica. O sea, imagínate, ahora ya es decir, bueno, es que mi pareja es tóxica y esto, lo otro. Y muchas cosas de lo que uno dice que la pareja es tóxica quizás es simple y sencillamente parte del matrimonio, ¿no? O sea, no es lo mismo estar de manitas caliente al estar ya como pareja, ¿no? Entonces, de novios es muy lindo estar con todo tipo de pareja que uno quiera buscar, sea novia temporal, novia permanente, pero cuando ya están bajo la misma casa, las cosas cambian. Y muchas personas terminan buscando la opción de un divorcio. ¿Cómo funciona ese proceso brevemente? Porque nos estamos quedando sin tiempo. Y aproximadamente quizás el costo, porque mucha gente dice, no me divorcio porque no puedo pagar el divorcio. Y Claro. eso lo he escuchado. Claro, bueno, primeramente cuando estás tratando de hacer el divorcio por violencia doméstica que existe, realmente tienes la opción de ir a solicitar una orden de protección. Y lo que yo siempre le sugiero a la gente, si tú como víctima ves que es inminente el peligro, ya sea el tuyo o el de tus hijos, no esperes, salte de la casa, porque mucha gente dice, no, si me salgo de la casa pierdo los derechos. No los pierdes, ¿ok? Simplemente ponte en un lugar seguro. Te puedes ir a cualquier shelter que existe en Houston, puedes ir al departamento de policía más cercano
para solicitar ayuda, llama al 911 para que ellos te ayuden y remuevan a la persona que es el abusador o te pongan a ti en un lugar seguro, ¿no? Eso es lo primero. Los costos varían porque una orden de protección es como un mini juicio que es expedito. Entonces, tú al momento en que tienes la audiencia, tienes que ir preparado porque ese es el juicio y tienes que tener testigos en línea, tienes que tener documentación para comprobar ese abuso, tienes que tener quizá un médico que te revisó. Entonces, esto obviamente, cuando ya tienes a un profesionista diciendo, sí, yo efectivamente chequé esto, yo la chequé, yo vi, confirmé, aquí están las fotografías de los moretones o de las cortadas o de las costillas quebradas. Obviamente, imagínate lo que cuesta un médico en la hora, ¿no? Entonces, no tenemos tarifas en derecho de familia donde te dice una orden de protección te vale $1,000 o 1,500. No es tal situación porque tienes un trabajo muy intensivo. En divorcio es lo mismo. Si no tienes las causales de violencia doméstica, puedes tener crueldad, pero debes de demostrarlo. Y cuando envuelves ese tipo de, de reclamos que quieres hacer a la corte, ¿no? Entonces varía mucho la situación del cliente potencial, de la relación que existe con el perpetuador y si hay custodia envuelta de por medio, tienes que solicitar evaluaciones, etcétera. Una evaluación psicológica normalmente está entre $10,000 a $15,000. Nada más la pura evaluación psicológica, ¿ok? Entonces, como puedes ver, es un proceso un poquito caro ya cuando estás así luchando con la custodia. Pero de nuevo, no es de entrada. Es algo que tú puedes ir, como decimos en México, midiéndole el agua a los camotes. ¿Sí me entiendes? O sea, viendo cuál es la situación. En nuestro despacho con Laura Dell y Asociados varía dependiendo la situación de la persona. Porque el divorcio es de acuerdo a la situación personal de cada pareja. Claro, claro. Bueno, pues yo creo que la información que nos han compartido ahora es excelente. Creo que cualquier persona tiene que escuchar esta información porque no lo hagamos por nosotros, tenemos que hacerlo por las personas que nos rodean. Muchas veces quizás nosotros no estemos en esa situación, pero generalmente conocemos a alguien que sí está en eso. Y muchas veces no quieren hablar de ello porque pues piensan que no hay solución y en realidad sí hay solución para todo, como dice el dicho, menos para la muerte. Y en este caso, lo que es la violencia está protegido por la ley de inmigración y por la ley familiar también, porque obviamente tenemos que buscar ser felices. Y al final creo que eso es el objetivo, ¿no? Si vas a estar en familia, quieres ser feliz. No podemos vivir una vida infeliz. Para cerrar, abogadas, me gustaría que nos dijeran más o menos cómo les pueden encontrar a ustedes si es que necesitan más información, obviamente. Como siempre, se les agradece. Mayra, ¿cómo te podemos encontrar? Gracias, Marcelo, por la oportunidad. Me pueden llamar a la oficina al 281-905-0018. Excelente. Y solamente como un dato, por favor, las personas que nos siguen por lo que cuestan los servicios. Hay mucha ayuda gratuita. Es cuestión nada más de informarse y vamos a dejar la información en pantalla para todas aquellas personas que lo necesiten. Así es. Pilar, ¿cómo te pueden encontrar para las personas que necesiten divorciarse de estas personas tóxicas? Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook o nuestro website que es www.dellfamilylaw.com. A mí me pueden encontrar en Pilar Girón en LinkedIn. Y quería comentarles efectivamente apoyando lo que dice la licenciada Martínez. No paren, no duden en llamar, o sea, aun y cuando se comuniquen conmigo y no pudieran pagar alguna cosa, yo los guío definitivamente con estos recursos que ustedes nada más tecleando en Google, si ponen violencia doméstica en Houston, Texas, le van a salir toda la lista de 4 o 5 organizaciones que los pueden ayudar gratuitamente y les pueden dar toda esa información. Una de ellas es el servicio de violencia de la unidad de violencia doméstica en Houston. Otra es ABDA, ¿ok? Que es Aid to Victims of Domestic Abuse. Y existe el programa que también, lo que es el Departamento de Protección al Menor, también ellos tienen una unidad
de violencia doméstica y de nuevo, eso es gratuito. No pagan ni un 5. Excelente. Bueno, la información está en pantalla, mis amigos, y como siempre, muchas gracias. Los esperamos el próximo lunes, como siempre, aquí por GQ Radio. Hasta la próxima. Gracias.